Hermanos, hay un tema que quiero ver con ustedes. Es un tema, pues a mí se me hace bonito. Sin embargo, este tema tiene que ver, hermanos, con la palabra regeneración. Así se titula el tema, regeneración. Y para poder, hermanos, saber de qué vamos a hablar, necesitamos ver un pasaje que está en Mateo capítulo 19. Y es el versículo número 28. Mateo 19, 28, que dice así: Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este versículo, ¿en qué tiempo está escrito? Es decir, pasado, presente o futuro. Futuro. ¿De qué está hablando, hermanos? Dice mi hermano diácono Fernando, del milenio. Dice, cuando nos sentemos, dice, en aquellos tronos, y dice que es el tiempo de la regeneración. Así se le llama, hermanos, al milenio. El tiempo de la regeneración está en futuro y tiene que ver precisamente este versículo, hermanos, con ese tiempo en el cual viene la restauración de Israel, que eso será en el milenio. A eso es a lo que se le aplica el término regeneración. Pero también, hermanos, hay un pasaje en la Escritura que habla de la regeneración, pero que no se refiere, hermanos, al milenio. De hecho, son 3 versículos los que yo alcanzo a notar en la Escritura que hablan acerca de la regeneración, pero este segundo que les voy a mencionar no es igual que el primero. Tito capítulo 3. Sí, versículo 5, ¿cierto, hermano? Tito capítulo 3, versículo 5, que dice: no por obras de justicia que nosotros habríamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Bien, entonces el primero dijimos que es en el tiempo del milenio, pero este de Tito, ¿en qué tiempo está? Y nos salvó, dice, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos está hablando de pasado, pero también lo sitúa en presente. Es decir, si lo ponemos nosotros en el tiempo pasado, está hablando de una acción, de algo que ocurrió y que dice que nos ha lavado en el lavacro, dice, de la regeneración. Entonces, no es igual, aunque la palabra es la misma, son 2 tiempos. Sin embargo, hermanos, este en particular es el que nos interesa para nuestro tema, el de Tito. Porque dice que nos salvó, y nos salvó por el lavacro de la regeneración y también de la renovación y del Espíritu Santo. ¿De qué momento nos está hablando? De ese momento en el cual surte efecto la salvación en cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, que es a través del agua. Por eso dice en el lavacro. Vamos a ver, hermanos, cómo estos 2 aspectos que estamos viendo aquí
la renovación de espíritu y el lavacro de la regeneración se cumplen en nuestro Señor Jesucristo y también en las palabras que dice el evangelista Juan. Vea usted en Juan capítulo 3. ¿Cómo ahí, hermanos? En este evangelio de Juan 3, es ese diálogo que usted conoce, que ya ha visto en algunas otras ocasiones, donde está la charla que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Pero dice el versículo de Juan 3, versículo 5, dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de ¿qué, hermanos? Primero, de agua y después de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Bien, ¿a qué se refiere entonces lo que nos está diciendo Tito? Que hay una regeneración, ¿en dónde, hermanos? En el bautismo. Que hay una renovación también, ¿dónde? En el bautismo. Que es a través de este acto sencillo, donde se nace de agua, pero en la fe, hermanos, también se nace, dice, del Espíritu, y solamente naciendo de agua y de Espíritu se puede tener acceso, dice, al reino de los cielos. ¿Qué tan importante entonces, hermanos, es poder conocer acerca del bautismo? Que siempre, mientras la iglesia de Dios esté viva y firme, estaremos predicando, hermanos, el arrepentimiento de obras muertas, estaremos predicando el bautismo, estaremos predicando el concepto de la salvación, porque eso es, hermanos, lo que necesita el mundo, lo que necesitan las personas es salvación. A veces hay una etapa de la vida donde no lo entendemos. Hay una etapa de la vida donde nosotros mismos queremos ausentarnos de estos conocimientos porque nuestros planes son otros, porque nuestros intereses están en otro lado. Pero bien, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice: el mundo pasa y sus placeres, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Y si es cierto o no? Cuando yo era joven tenía ganas de bailar, era un placer, ¿no? Pero ahora ya hasta que me duelen las rodillas ya no quisiera ni caminar, ¿verdad? Entonces esos placeres, incluso hasta por cuestión física, ¿qué? Pues ya pasaron. Hay una renovación también, hasta no conociendo al Señor, de hábitos y de prácticas, ¿cierto? Conozco a un señor que le gustaba mucho andar en la bicicleta. No, decía yo, no, mi pasión es la bicicleta. En una de esas se rompió una pierna y ahora ¿cuál es su pasión? Estar en su mecedora. Ya no puede subir a la bicicleta. ¿Qué pasó con su pasión? Ahí quedó. Y también la Escritura habla de eso. A veces, hermanos, nosotros en nuestras convicciones, en nuestros planes, no está el tener en cuenta estas cosas. Pero mientras la iglesia esté en actividad, no puede dejar, no puede cesar de hablar de estas maravillas. Hay una transformación, hay una renovación y no hay edad para eso. Para la renovación del espíritu no hay edad. Para la transformación a una vida nueva no hay edad. Por eso también la palabra de Dios dice: entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, como algunos lo endurecieron, dice en Meribá. ¿Y ahí qué pasó? Y perecieron. Busquemos entonces hoy, dice la palabra de nuestro Dios, que podamos ser inteligentes también en el espíritu, porque también se requiere una inteligencia espiritual para tomar decisiones, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice en esta porción de la Escritura: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos
hermanos, ¿para qué es el lavacro? ¿Para qué es la regeneración? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice Romanos? Para que fuesen hechos conforme a la imagen, ¿dice de quién? Del Señor Jesús. ¿Se acuerdan del tema de la mañana de lo que hablábamos con Pablo? Porque este varón fue tan perseverante en su ministerio. ¿A quién quería parecerse? ¿Quién era su héroe? A veces hablamos de los niños y les preguntamos, ¿hay el niño quiere que su héroe sea el Hombre Araña, el Capitán América, Goku? ¿Quién fue el héroe de Pablo? ¿Y si realmente sí fue un verdadero héroe el Señor Jesucristo? ¿Sí fue un hombre formidable? Podemos decir, más grande que Superman. Y lo siguió fielmente aquel varón. ¿Y a quién quería parecerse? Bueno, ¿cuál es el propósito? Entonces, que Dios haya preparado todas estas cosas. Dice que fuésemos hechos aquellos que fuimos predestinados conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. ¿Cómo era su Hijo? ¿Cómo era el Hijo de Dios? Limpio. Limpio, hermanos. ¿Cierto? Espiritual. Entonces, con este propósito de la regeneración, ¿qué busca Dios en nosotros? Que seamos, ¿qué? Limpios y ¿qué más? Y espirituales. Si regresamos al pasaje de Tito, dice que nos salvó por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es decir, nos lavó o nos quiere lavar, pero también quiere que seamos limpios, es decir, que seamos limpios en el aspecto en relación al pecado, pero que también en nuestra vida seamos espirituales. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. En este pasaje, hermanos, de la segunda a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que pasan entonces todas estas cosas? ¿A través de qué? Pues se necesita, hermanos, fe, creer en este poder que Dios tiene y que fundamentó en su Hijo Jesucristo, para que todos los que venimos a este conocimiento podamos tener también esta decisión. Y entonces, hermanos, el concepto de estar en Cristo significa ese cambio, esa renovación de espíritu, pero esa renovación también de acciones. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21 al 23, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable y sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, dice, para siempre. Este concepto de siendo renacidos tiene que ver, hermanos, con el concepto de la regeneración. ¿Se acuerdan del hermano Oscar de Villada? El que era militar y que explotó en un taller. ¿Qué anhelaba el hermano después de su accidente, en su cuerpo, en su persona? Que la carne que le pusieron en sus partes donde sufrió varias quemaduras se regenerara. Un pedazo de carne en el cuerpo de un humano, ¿cuánto cuesta, hermanos? Por ejemplo, un injerto
una operación donde se tiene que hacer un injerto en la piel, en la carne. ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuál es la garantía de que esa pieza que le van a poner es compatible con su piel y se va a regenerar? ¿Cuál es el riesgo? Que el cuerpo la rechace, no la acepte. ¿Y cuánto paga la gente por un pedacito de piel? Me platicó el hermano que trajeron piel desde Europa. O sea, que mandaron a hacer el pedido, no a Estados Unidos, a Europa, porque la piel que necesitaba el hermano era de cierta calidad, de cierta textura. O sea, no es cualquier piel. Hasta eso, ¿no? Cada uno de nosotros, aunque nos parecemos, nuestro grupo sanguíneo y nuestras piezas son diferentes, ¿sí o no? Y se tienen que hacer estudios para ver qué tan compatibles somos. Y para que su pedazo de piel que sufrió ese accidente, su rostro, su nariz, sus brazos, le pusieran esa piel y se regenerara, es decir, la aceptara y el mismo cuerpo hiciera también piel para cubrir sus heridas, era algo muy complicado. Fíjense, por un pedacito de regeneración de piel. Dios nos quiere reconstruir, hermanos, que seamos renacidos de pies a cabeza. Y dice la Escritura que no va a dejar ni un pelo de nosotros que se pierda. Porque Dios, hermanos, ha hecho una promesa fiel hacia nosotros. Y aquí nos está diciendo en su palabra cómo es, hermanos, ese proceso al que nosotros podemos accesar para poder estar limpios, para poder estar sin mancha, dice, delante de Él. Entonces, hermanos, la palabra renacidos se compara también como un evento cuando el hombre se purifica. Esa purificación es un lavamiento de fe, un lavamiento espiritual, en donde el hombre puede quitar su naturaleza pecaminosa y ser transformado en un hombre nuevo. Es decir, entonces, hermanos, que sí es cierto lo que estaba diciendo el Señor cuando a Nicodemo le dice que el hombre puede nacer de nuevo. O sea, el hombre tiene la oportunidad, fíjese, tan grandiosa de tener un nuevo nacimiento. A veces el hombre le dice a su mamá, cuando están en problemas el adolescente, el niño, yo no te pedí nacer. Le reprocha. A lo mejor alguien en esa convicción, alguna ocasión hasta Dios le reprocha por la vida. ¿Cuántas personas no le reclaman a Dios por su vida? ¿Cuándo ha visto más bien que alguien le pida a Dios una segunda oportunidad en la vida? Al menos a lo mejor cuando ya está al borde de la muerte. No, siempre no me quiero morir, ayúdame, ya no haya cómo salir. Pero antes que llegue cualquiera de esas situaciones, Dios se amista o hace amistad para con el hombre y le da la oportunidad de venir a una vida nueva, a un cambio en su vida, a una renovación hecha ¿cómo? A través, hermanos, de ese lavamiento, del bautismo. Juan capítulo 5, el Evangelio, nos dice, hermanos, en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó, dice, de muerte a vida. Allí está esa transición por creer, dice, en el Señor, el que oye mi palabra y la cree. Siendo sinceros, hermanos, ¿cuántos de aquí cada 8 días escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos escuchamos de aquí la palabra de Dios? Todos. Pero la diferencia está en el que la escucha y ¿quién más? Y en el que la cree.
Porque una cosa es escucharla y otra cosa es llevarla a la acción de la fe, es decir, creer. ¿Qué es lo que le da una vida nueva al hombre? El que escucha la palabra, dice aquí Juan, pero ¿qué más? Dice, y el que la cree. El que cree en el que me ha enviado, entonces se conjugan esas dos partes y dice, tiene vida eterna. No nada más es venir al culto por venir, sino también, hermanos, dice, poner en obra la palabra de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a la carta del apóstol Pablo que escribe a los Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, que dice de la siguiente manera: y de ella recibiste vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y ¿qué más? Y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra, dicen los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, y por gracia sois salvos. Es Dios que por su misericordia, hermanos, toma la iniciativa de la regeneración. Es decir, que no es por nosotros mismos, como dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe. No es que nosotros hayamos decidido, me voy a regenerar ahora, voy a buscar a Dios. No empieza el proceso así, sino es Dios el que tiene misericordia de nosotros por nuestra condición de pecado, ausentes a la vida eterna, y entonces es Él el que inicia todo esto. Es Dios el que llama, lo dice así Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a veces todavía nos rebelamos nosotros, no quiero ser tuyo, quiero seguir en el mundo, pero Él ya nos dijo, desde que antes que tú nacieras, yo ya te había visto, yo ya sabía que tú ibas a venir acá, pero todavía tienes la decisión de poder echar abajo el plan de Dios en tu decisión o simplemente dejarte llevar por el Espíritu. Porque así dice la Escritura, que los que son del Espíritu, como el viento que sopla, y dice allí en la misma plática que tiene con Nicodemo, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son guiados por el Espíritu. Si en algún momento tú te dejas en las manos del artista divino, de nuestro Dios, y permites que esa misericordia esté en ti, porque Él está tomando la iniciativa, entonces, hermano, vas a tener una grande bendición, porque vas a poder entonces sufrir una transformación en tu vida que te va a llevar a un beneficio muy, pero muy grande, muy especial. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿De quién son engendrados? De Dios. Fíjense nada más, hermanos, a veces lo que nosotros ponemos es bien poco a lo que Dios pone delante de nosotros. Porque Dios nada más quiere que nosotros pongamos la voluntad. ¿Y Dios qué pone? Vida, espíritu, salvación, a su Hijo Jesucristo, vida eterna. O sea, todo el plan, todo el proceso ya lo hizo Dios en relación, hermanos, a nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio también el misterio, dice, de la reconciliación. Cuando estamos viendo, hermanos, el sacrificio de Jesucristo, nosotros vemos a un hombre que están crucificando, que está sufriendo y que está derramando su sangre. Pero ¿qué es lo que Dios está viendo?
¿A un hombre crucificado? ¿Qué es lo que Dios ve? Algo diferente a lo que nosotros vemos. Dios está viendo salvación, Dios está viendo gracia, está viendo regeneración para nosotros. Y lo que el mundo ve es a un hombre que derramó su sangre en un madero. Pero los que tienen el Espíritu de Dios ven la oportunidad de una renovación a una vida nueva y a la salvación. En el Antiguo Testamento la regeneración se aplica directamente a Israel. Sin embargo, la base de esta acción es el cambio moral del individuo mismo. Es decir, que esta regeneración de la cual se le hablaba al pueblo de Israel desde el tiempo antiguo, si ellos lo hubieran considerado en su propia existencia, hermanos, no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Porque ya estaba muriendo un cordero por sus pecados. Y entonces la expiación de aquellos tiempos, de aquel animalito que sacrificaban, hubiera surtido el efecto deseado para ellos. Pero no fue así, porque la condición fue de que iba en ese proceso en aumento hacia el mal. Y entonces, hermanos, fue necesario que Jesucristo muriera por nosotros. Ese fue el plan de Dios. Los profetas, hermanos, al ver esta situación del pueblo de Israel y al ver que no entendieron el concepto de la regeneración, que entonces, como no fue en ese momento que entendieron el concepto de la regeneración, Dios lo llevó hasta el milenio. Y ahora Israel solo va a tener oportunidad de esa regeneración hasta el milenio. Pero aún así, como la misericordia de Dios siempre se ha extendido por las generaciones y viendo que su pueblo sucumbía bajo el pecado, los profetas predicaban al pueblo la necesidad de una renovación en el corazón, de un corazón nuevo, de una salvación que Dios enviaba hacia ellos y que tenía que ver también, hermanos, con un cambio en el proceso de la vida, con un cambio, con un corazón diferente, un corazón sensible. Vean ustedes las palabras, por ejemplo, del profeta Jeremías en el capítulo 24. Vean, hermanos, la predicación de los profetas para su pueblo, 24:7 de Jeremías. Y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí, ¿cómo? De todo su corazón. Y la pregunta aquí, pues ¿qué no? Israel no conocía a Jehová. ¿Qué no les dio los mandamientos en el Sinaí y no los sacó de Egipto? ¿Qué Israel no conocía a Jehová? Otro de los profetas tiene que decir, el buey conoce su pesebre, su dueño, pero mi pueblo, ¿qué dice? No conoce a su dueño, a su hacedor. Esa es la necesidad, hermanos, que ven los profetas y les dice, y les voy a dar un corazón para que me conozcan. Es decir, que sea sensible ¿a quién? Hacia Dios. Hay necesidad, hermanos, actualmente también de que el pueblo de Dios, de que en este caso la iglesia de Dios, reconsidere también esto y reconozca a su hacedor. Jeremías capítulo 31 dice el versículo 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, ¿y qué más? Y escribirélas, ¿dónde? En sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos a mí me serán, dice, por pueblo. ¿Qué necesidad, hermanos, para la casa de Israel de una renovación
en el corazón. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y darles un corazón, y un espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan, que me sean por pueblo y que yo sea a ellos por Dios. Qué sorprendente cuando Dios, a través de los profetas, le tiene que hablar así de fuerte a Israel. Nosotros hoy les decimos a nuestros hijos, ¿qué no entiendes? ¿Cierto? ¿Qué no entiendes? O sea, ¿cómo puedo hacer yo para que en tu mente proceses lo que estoy diciéndote? ¿Con qué palabras los profetas hablan a Israel para que puedan ser sensibles, hermanos, a la presencia de Dios? ¿Y qué decir del rey David, que también tuvo situaciones en su vida, pero que él, a consideración de lo diferente que hacía el pueblo de Israel, David entendió que necesitaba, hermanos, un corazón nuevo? Que necesitaba, aún fíjese, siendo el rey de Israel, vean nomás hasta dónde llegamos, valga la redundancia, hasta el rey, es decir, al principal, dice el Salmo 51, versículo 10. Vean lo que dice, hermanos, el salmista en el versículo 10. ¿Qué dice David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, dice, dentro de mí. ¿Qué es lo que estaba buscando David? Un corazón nuevo, un corazón renovado, ¿y qué más buscaba? Y un corazón, dice, limpio. Después de haberse dado cuenta de esas situaciones, de esa condición, es lo que buscaba el rey. Hermanos, ¿qué nos ofrece Dios? ¿Qué es lo que nos da Dios a través, hermanos, de esta regeneración? ¿Cuál es lo que nos pone delante de nosotros? El ofrecimiento de nuestro Dios. ¿Qué es lo que busca? Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, vea usted. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Ese es el proyecto de Dios. Para eso, hermanos, es el lavamiento, para eso es el lavacro, y también, hermano, para eso es el concepto de la regeneración. Que podamos vivir, hermanos, esta transformación que es verdad, que la hagamos una realidad en nuestra vida. Es para chicos, para jóvenes, para grandes y para los que ya se creen, que están, dice, de la tercera edad, como que dicen, no, yo ya estoy grande, ya estoy viejo, yo ya... Pues esto, hermanos, no tiene límite de alcance. Porque la salvación dice que es al judío primeramente, pero también al griego. Y no está mencionando, hermanos, naciones, ni está mencionando límites de edad. Es para todo aquel que en él crea, que acepte al Señor en su vida, que lleve a cabo el acto entonces del bautismo y que fielmente cumpla ese pacto en esa transformación en su corazón. Como conclusión, hermanos, a lo que les estoy diciendo, quiero decirles esta parte que es importante. La santificación es diferente a la regeneración. Santificación y regeneración son dos cosas diferentes, pero están bien empalmadas. La regeneración es el comienzo de la vida nueva. ¿Sí, hermanos? Porque ahí es donde inicia todo, en lo que Dios establece. Es el comienzo a esa vida nueva.
La santificación es el desarrollo de esa vida nueva en dirección a la perfección. Es decir, en la regeneración viene ese inicio en el lavacro y en el aceptar esa vida espiritual. La santidad es conservarse en esa línea ascendente hacia la perfección. La regeneración es el nacer. La santidad es el crecer en esta vida nueva. Poder entender, hermanos, que este concepto es un concepto doctrinal bíblico que está sustentado con la palabra de nuestro Dios y que es Dios mismo el que inicia todo el proceso porque Él quiere que tú seas salvo. Dice Romanos, vuelvo a repetir, porque a los que antes conoció, a estos llamó. Si tú estás aquí, no es casualidad. Dios tiene un proyecto para ti. Si tú lo quieres aceptar, hay vida eterna. Si no, no vas a pasar de esa condición en la que te encuentras y puedes ser feliz mientras estás en estos días, en esta vida, en esta condición, pero la vida eterna no dura 100 años. ¿Cierto, hermanos? ¿Y qué es lo que nos está ofreciendo Dios? No una dicha que termina con los años. Dice que nuestro Dios nos está ofreciendo una condición que permanece para siempre. Hermanos, por su atención, muchas gracias. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.